¿Qué tal, gente de YouTube? Estamos con un nuevo video tutorial de programación en Unity, donde os voy a enseñar a cómo crear un selector de nivel con cambio de escena incluido. Bueno, lo primero que yo voy a hacer va a ser crear unas cuantas escenas. Bueno, yo lo voy a llamar, voy a crear una escenita aquí. Le voy a poner nivel 1. Bueno, una vez tengo mi nivel 1, yo para guiar voy a poner aquí un cuadro, guardo esto, duplico con control D, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Ok, en el nivel 2 van a haber 2 cuadros, en el nivel 3 van a haber 3 cuadros, y en el nivel 4, pues 4 cuadros. Bueno, esto es para yo guiarnos nivel 1, 2, 3 y 4. Ok, ahora vamos a crear otra escena que va a ser nuestro menú o selector. Yo lo voy a llamar selector. Bueno, vamos a abrir aquí y vamos a borrar esto. Vamos a crear un canvas. Creamos un canvas, lo configuramos para que se escale automáticamente. Scale with screen size y screen max mode en expandido. Ok, ahora yo creo una imagen, le doy aquí con Alt y le damos clic aquí, y por si la mosca Shift y clic también. Pero yo le voy a llamar Grounder o fondo. Le voy a poner Grounder, voy a poner un colorcito vivo y ok, tenemos ya lo esencial. Ahora vamos a crear aquí otra imagen. Vamos a ir a esta imagen y esta va a ser nuestro layout, o sea, nuestro layout del cuadro de nivel. Entonces yo voy a proceder a, dentro de esta imagen, colocarle un texto. Este texto siempre me gusta ponerlo en 70 y aquí agrandarlo. Esto es para que en el editor aquí, en el CN, se vea, no se vea tan pixeleado el texto. Bueno, a ver que no se mueve. Déjame verlo desde aquí. Ok, aquí lo tenemos. Voy a poner aquí un pequeño sprite para que no se vea tan feito. Y le voy a poner un colorcito verde. Al texto le voy a poner boldeado. Y ahí estamos. Voy a ponerle un color negro puro. Y ahí estamos. Tenemos nuestro cubito, nuestro layout para cada nivel. O sea que, por ejemplo, yo haría esto y pues sería el nivel 1. Bueno, ok, esto lo voy a guardar en prefab. Le voy a poner layout level y lo voy a guardar en un prefab. Ahora procedo a crear un script que se va a llamar slot info. Procedo a abrirlo con mi editor de código, en mi caso el Visual Studio. Bueno, una vez abierto nuestro código, vamos a borrar el update y vamos a proceder a crear nuestras variables. ¿Qué variable necesitamos? Pues el número de nivel. En mi caso, public int number level y la clave del nivel. Public string level key. Level key igual nivel espacio. Ok, ahora vamos a crear un método público, public void cargar nivel, y aquí vamos a incluir arriba la biblioteca de del manejo de escenas. Ahora aquí arriba vamos a incluir la biblioteca de manejo de escenas, que sería using Unity Engine Scene Manager. Entonces ahora sí podemos aquí poner Scene Manager .lo a scene, y aquí ponemos level key más number level convertido a texto .toString. Entonces esto lo que nos va a devolver sería un string, por ejemplo, nivel espacio
y el número de nivel. Y este es nuestro nombre de escena. Procedemos también a agregar la biblioteca de interfaz, que es UnityEngine.ui. Y vamos a agregar aquí abajo un texto, public test, que va a ser el level number show. Y le voy a poner level number show. En el stack le ponemos que level number show punto texto igual a number level convertido a texto. Eso lo que hará es modificar el texto de aquí con el número que nosotros tengamos acá. Bueno, una vez en el Unity vamos a agregar aquí nuestro script slot info. Ahora vamos a crear el método interactuable en un botón. Podemos hacerlo de dos formas. Vamos a poner el botón acá y ya automáticamente esto va a tener acceso al botón. Pero en otro caso podemos crear otra imagen, o bueno, botón directamente. Borro el texto de adentro, escalamos aquí, volvemos esto transparente y de como target graphic aquí para que reaccione el color mediante las pulsaciones o algo. Lo vamos a cambiar de botón al image que tiene esto. Entonces aquí en onClick le vamos a pasar el objeto que tiene el script slot info. Lo pasamos aquí, seleccionamos aquí slot info, cargar nivel. Si no le aparece, recuerden que tiene que estar el método en público. Bueno, agregamos, vamos aquí al script, le ponemos aquí, vamos a decir nivel 1, le vamos a agregar nuestro texto y como yo edité esto fuera del prefab, lo que hago es arrastrar nuevamente el prefab aquí para guardar los cambios hechos en el prefab. Ahora voy a proceder a crear aquí otra imagen. Esta imagen se va a llamar la Youth. Escalamos como en un principio, escalamos a tamaño general. Bajamos la opacidad de esto, le quitamos el Raycast, esto es para que esta imagen transparente no tenga interacción con el mouse, los dedos, el clic. No es tan necesario en este caso, pero por si acaso. Y vamos a agregar el layout group. Vamos a meter aquí esto y vamos a duplicarlo unas cuantas veces para nosotros tener una guía de lo que estamos configurando. En mi caso yo voy a bajar aquí un poco la escala de esto y aquí vamos a poner un poco de espacio en X. Vamos a ponerle aquí también un límite, que este límite tenga 5 por líneas. Bueno, voy a proceder también a ver esto, lo aquí el tamaño lo podemos cambiar aquí directamente. Vamos a ponerlo así. Ahora esto lo ponemos así también. Vamos a ponerlo aquí. Voy a crear otro texto arriba que va a decir select level. Como siempre, 70 aquí, moldeado, centro, color negro. Y aumentar el espacio de esto para que salga el texto. Esto lo voy a poner anclado arriba automáticamente. Ahora procedo a configurar los botones. ¿Cómo lo configuro? Simplemente pongo aquí el nivel 1 y nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Ahora esta configuración será un poco automática al iniciar el juego, así que vamos a iniciar el juego y los números deberían cambiar a cada número de nivel que fue correspondido. Así que esperamos que cargue. Ahí está, nivel 1, 2, 3, 4. Si lo doy clic, no me va a cargar el nivel, no me va a cargar la escena, porque tengo que agregar las escenas al settings.
Así que nos vamos a escena, agregamos esto aquí. Y ahora sí va a funcionar. Pueden ver, aquí dice que estoy en la escena selector. Paso el mouse, doy presión clic, se ilumina, hace todo. Ahora al dar clic vamos a nivel 3. Me lleva al nivel 3. Así que hasta aquí es este tutorial. Os voy a dejar los scripts en la descripción. No olviden seguir mis redes sociales, unirse a mi Discord, que me creé un Discord.